del verdadero y auténtico buen pastor, el Mashiach de Israel, Yeshua, y de esto es de lo que vamos a hablar acá en Juan capítulo 10. Así que pues vamos a poner aquí en pantalla la lectura, esta lectura de Juan capítulo 10, y vamos a ir leyendo y vamos a ir haciendo algunos comentarios al respecto. Hermana Ketita dice: si ellos que fueron tan fieles, entraré yo, oren por mí, por favor. Bueno, recordemos que, hermana Ketita, que pues no es por nuestra propia competencia, ¿verdad? Ni por nuestros méritos que vamos a tener la entrada en el reino, sino por los méritos del buen pastor, precisamente de Yeshua, de quien nos habla este capítulo número 10. Yohanan 10 dice: en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Acá este texto es muy interesante porque Yeshua habla de sí mismo como la puerta y a la misma vez habla de él mismo como el buen pastor. Y es que cuando pensamos nosotros en el Mishkan, si ustedes tienen en mente el Mishkan, conocido como el tabernáculo, todo el Mishkan es una representación del Mashiach, es una representación de Yeshua. Yeshua es la puerta de entrada al Mishkan. Yeshua está presente en cada parte del Mishkan. Yeshua está presente en el altar de los sacrificios. Yeshua está presente en la fuente de cobre. Yeshua está presente en el lugar santo, en la mesa de los panes. Él está presente allí en el altar de oro donde se quemaba el incienso. Él está presente en la menorá. Él está presente en aquel velo de separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Él está presente en el lugar santísimo. Él es el arca del pacto. Él es la sangre que se derramaba ahí en el propiciatorio. Él es el propiciatorio también en sí. Entonces Yeshua está por todos lados en el Mishkan. Él es el Mishkan. Él es el verdadero templo. Entonces no es de extrañarse que acá en Juan 10 Yeshua se identifique a sí mismo como la puerta y a la misma vez como quien entra por esa puerta. Pero aquí nosotros podemos tener una aplicación respecto a estos versos en donde dice el que no entra por la puerta en el redil. Entonces esto nos enseña que tenemos que tener bastante cuidado de por dónde es que queremos entrar en el reino de Dios, en el reino del Eterno. Entonces no existe otra puerta, no existe otra vía de entrada sino a través del Mashiach, a través de Yeshua. Y por eso es necesario conocer a Yeshua como el Mesías de Israel. Mucha gente conoce a Jesús, pero no lo conocen como el Mesías de Israel. Lo conocen de otra manera. Y al conocer a un Jesús de manera equivocada, eso te puede llevar a otro camino distinto, a un camino equivocado precisamente. Y no solamente por la cuestión del nombre, de que tenga que ser el nombre Yeshua, no estamos hablando de eso, sino estamos hablando de conocerlo como la Escritura lo presenta, como la Escritura habla de Él, como Él mismo habló de Él, y es necesario conocerlo así, como el Mesías de Israel, como el enviado del Padre, como Él se presenta a sí mismo
en este capítulo de Juan, capítulo 10. A este le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas. Y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Algo importante que se menciona en este capítulo 10 de Juan de manera recurrente es que las ovejas oyen la voz de su pastor y conocen la voz de su pastor. La figura de pastor y de ovejas es una figura pues muy usada en las Sagradas Escrituras. Hay textos que son definitivamente fundamentales en el tema de las Sagradas Escrituras y que nos presentan esta imagen, nos presentan esta figura del pueblo de Israel como las ovejas y del Eterno como el pastor de las ovejas. De hecho, uno de los textos más populares de la Biblia es, sin lugar a dudas, el Salmo 23, con el que abrimos hoy esta transmisión a manera de canto. El Salmo 23 es una escritura que pues la mayoría de creyentes que estudian la Biblia pues conocen incluso hasta de memoria el Salmo 23. Y acá en el Salmo 23 precisamente encontramos esta figura en donde se dice: el Eterno es mi pastor, nada me faltará. Entonces, la figura del Padre Eterno como pastor y nosotros como ovejas de su prado, como también dice el Salmo 100, que nosotros somos ovejas de su prado. Esta es una figura muy recurrente en las Sagradas Escrituras y una figura muy hermosa que presenta al Eterno como ese pastor de su pueblo. Y bueno, Yeshua se identifica a sí mismo como el buen pastor, como aquel que el Padre ha enviado para conducir a las ovejas de regreso al redil. Esta es la figura de cómo Él se está presentando como este pastor que va en busca de sus ovejas. Una de las parábolas de las que habló Su Majestad Yeshua es la parábola de las 100 ovejas, que dice que cuando se descarría una, pues va por ella, va, la busca, no descansa hasta que la encuentra, la trae de vuelta al redil. Y acá está hablando precisamente de traerlas de regreso al redil, y dice que las ovejas siguen al pastor. Esa es una característica muy importante de las ovejas, que oyen la voz del pastor, conocen la voz del pastor y siguen la voz del pastor. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Yeshua les habló por medio de esta alegoría, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Bueno, la figura de un pastor en las Sagradas Escrituras, hay que decir, hermanos, también tiene que ver con aquellos que dirigen al pueblo de Israel, al pueblo santo. Es decir, que tiene que ver con los gobernantes. De hecho, allá en el libro de Ezequiel capítulo 37, cuando habla acerca de los pastores de Israel, de los malos pastores de Israel, todo el contexto en la profecía de Ezequiel tiene que ver con los líderes, con quienes han gobernado al pueblo de Israel. De hecho, en la profecía de Ezequiel se puede decir que se cierra un ciclo, se cierra una etapa en donde después de ese tiempo del profeta Ezequiel, el reino de Israel pues prácticamente se terminó. El reino del norte, conocido como Israel, ya no existía más. El reino del sur estaba llegando a su fin
el rey que estaba reinando en ese momento habría de ser el último en la profecía de Ezequiel, y ya no habría reino, ya no habría monarquía en Israel. De hecho, en tiempos de Yeshua se nos dice por esa razón que quien estaba gobernando ahí en esa región era Herodes, pero Herodes era un usurpador al trono. Herodes no era un rey auténtico de Israel. Herodes era pues un traidor, no era ni siquiera judío. Herodes estaba ahí como alguien puesto por el imperio romano. Pero Israel ya no era el reino que había sido, ya no era una monarquía. Vivían bajo el dominio de Roma, habían estado bajo el dominio de Grecia, y bueno, ya no había vuelto a ser el reino de antaño. Así que cuando habla la profecía de Ezequiel acerca de los malos pastores de Israel, tiene que ver con aquellos malos gobernantes que habían llevado al pueblo de Israel pues a la ruina, ¿sí? Lo habían llevado a la ruina, y Yeshua se refiere a estos malos pastores también cuando dice: un desconocido no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Y bueno, dice que quienes estaban oyendo esta alegoría no entendían lo que les decía. Y bueno, precisamente algunos de los oyentes de Yeshua eran los gobernantes en turno del pueblo judío en ese momento. Y los gobernantes en turno eran también personas que se podían contar como malos pastores. Eran personas que pues no debían tampoco, estaban usurpando también lugares, puestos que no les correspondían, principalmente la secta llamada, conocida como los saduceos, quienes ocupaban los puestos de gobierno en ese momento en la región ahí de Judea, pero como ya dijimos, pues eran usurpadores. Dice la escritura: entonces Yeshua les dijo de nuevo: en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Entonces aquí tenemos esta mención: los que vinieron antes de mí, dice Yeshua. Entonces, ¿quiénes eran esos que habían venido antes de Yeshua? Aquellos que quisieron, aquellos que pretendían gobernar al pueblo judío. De ellos está hablando Yeshua. Entonces estamos hablando, hermanos, de que desde la profecía de Ezequiel, desde el último rey de Judá, y después de eso se levantaron muchos queriendo gobernar, queriendo tomar el dominio, el control del pueblo judío, y sobre todas esas personas son a los que Yeshua se refiere como ladrones, como salteadores, y dice: las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta, dice Yeshua. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Estas palabras dichas por Yeshua nuevamente reafirma. Usted se da cuenta cómo él está reafirmando la misma idea respecto a él mismo, respecto a su ministerio, diciendo: yo soy la puerta. Es decir, él está diciendo y reafirmando que él es el único medio de salvación. Por eso la escritura dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Yeshua. No existe, por lo tanto, otro medio
no existe otra manera de tener acceso al Padre, de tener acceso a su reino venidero, sino a través de Yeshua, de su majestad Yeshua HaMashiach. Entonces por eso él dice, si alguno entra por mí, será salvo. Y luego habla de un ladrón. Él dice, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Entonces, ¿a quién podemos identificar como ese ladrón? Pues la mayoría de creyentes identifican a ese ladrón como el Satán, como el que dirige la contraparte de Yeshua, quien dirige el movimiento de rebelión, quien ha estado desde el principio oponiéndose a los planes del Eterno, oponiéndose a los planes de redención, quien busca de todas las maneras posibles desde el principio de los tiempos y hasta nuestros días, quien busca echar a perder el plan de redención. Entonces dice Yeshua, ese ladrón lo único que hace es robar, matar y destruir. Es una manera en cómo las ovejas también pueden identificar al pastor. Entonces identifican su voz, lo siguen, se alimentan de lo que el pastor provee para sus ovejas, pero también las ovejas saben y conocen que hay un enemigo. Este sería como el lobo, ¿no? Como el lobo feroz que trata de devorar a las ovejas, y las ovejas saben que hay este ladrón, que hay este sistema, el sistema de este mundo que se opone a los designios del Eterno y que persigue a aquellos que somos el pueblo de Dios. Y esto ha sido así desde el principio de los tiempos y lo sigue siendo hasta nuestros días. Yo soy el buen pastor, dice Yeshua. El buen pastor da su vida por las ovejas, pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Nuevamente recuerde, cuando estamos hablando acá, o la escritura nos está hablando acerca de la figura de un pastor, está hablando de un gobernante, está hablando de alguien que dirige en este caso al pueblo santo, al pueblo de Israel. Por eso es que esto viene desde la Parashá Pinhas, en donde Moisés, quien dirigía, Moisés era el líder que dirigía al pueblo de Israel, pero Moisés va a morir y entonces alguien tiene que tomar el lugar de Moisés. El Eterno decide que sea Yehoshua, que sea Josué, como le hemos conocido, quien tome el lugar de Moisés, quien tome el lugar de mandatario, vamos a decirlo así, quien va a dirigir, quien va a gobernar al pueblo de Israel. Entonces estamos hablando de gobernantes, porque normalmente vemos estos textos o leemos estos textos y pensamos en los pastores de las iglesias, ¿no? En los pastores de las congregaciones, cuando en realidad el tema acerca de los pastores, tanto en el libro del profeta Ezequiel como en esta narrativa de Yeshua, es una referencia a quienes dirigen, quienes gobiernan el pueblo de Israel, y es algo que se aplica o puede ser aplicado a todos los gobernantes de las naciones. Hoy en día algo que ocurre mucho en muchos países del mundo es que muchos países del mundo son muy pobres, aun cuando son ricos en muchos recursos. Naciones que tienen muchísima gente buena, gente trabajadora, gente comprometida y llenos de recursos naturales, países, naciones que podrían estar muy bien, podrían ser como se les llama hoy países de primer mundo, y en cambio
son países de tercer mundo, y la razón es porque tienen malos gobernantes, porque tienen malos dirigentes, porque tienen ahí al frente personas que son egoístas, que piensan solamente en sí mismos, que no les importan las ovejas, no les importa la gente. Y bueno, es un tema muy recurrente en muchos países del mundo, no se diga acá en el nuestro donde habitamos. Ha sido una cuestión terrible en el tema de los gobiernos, y por eso es que el mundo entero necesita un gobernante así como Yeshua, que es el buen pastor, alguien que sí se preocupa por las personas, alguien que ama a las personas, alguien que está comprometido con las personas, alguien que, como dice aquí la escritura, no es un asalariado, no es un empleado, sino que él es el dueño de las ovejas. Ustedes estarán de acuerdo conmigo que cuando pensemos en algún negocio, cualquier negocio que es atendido por su dueño va a funcionar de manera muy distinta si es atendido por un empleado. Entonces siempre los negocios atendidos por sus dueños pues van a tener mucho mayor efectividad y mayor éxito. Acá Yeshua dice que Él es el dueño de las ovejas, Él no es un asalariado, Él es el dueño. Dice que los pastores asalariados, eso no les importa, esos abandonan a las ovejas, ven los problemas, ven venir a algún lobo, alguna fiera, e inmediatamente dejan solas las ovejas a ver cómo se las arreglan ellas. Y acá pensamos en David Hamelech, el rey David, que en su época de ser un pastor de ovejas, David, cuando venía el oso o el lobo, el león, lo que viniera, David les hacía frente, David defendía las ovejas. Recordemos que David es también una figura del Mesías Yeshua. De hecho, el Mesías Yeshua es llamado el Mashiach ben David, el Mesías, el hijo de David, con ese carácter que David tenía para defender a las ovejas. Él huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Sigue hablando de los malos gobernantes. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Acá llama la atención cuando Yeshua dice las mías. Es decir que al parecer hay ovejas, por lo que dice aquí. Podemos pensar que hay ovejas que no son de Yeshua. Dice, las mías me conocen, como que hay otras que no son de él y que por lo tanto no lo van a conocer. Entonces esto es algo que tenemos que tomar en cuenta, que tenemos que reflexionar, tratar de comprender cómo es esto. Bueno, si vemos el mundo así en general, y si vemos el mundo como Yeshua está hablando, como un gran campo donde hay muchas ovejas, pero Yeshua está diciendo no todas las ovejas que hay en el mundo son de él. O sea, no todas son de él en el sentido de que no todas lo conocen. Solamente las que oyen su voz, las que reconocen su voz y lo siguen, esas son las ovejas de Yeshua. De igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas, dice Yeshua. Fíjense cómo él habla de esta relación, que existe entre él como buen pastor y sus ovejas. Lo compara a la relación que hay entre el Padre Eterno y él y Yeshua. Entonces esto es algo maravilloso. Así como el Padre me conoce y yo lo conozco, dice Yeshua,
O sea, así de esa misma manera, las ovejas, sus ovejas, lo conocen a Él y Él conoce a sus ovejas. Y nuevamente, otra vez dice, y doy mi vida por las ovejas. Entonces acá en Juan capítulo 15, Él está hablando, está anunciando su muerte, de que va a ser necesario que Él entregue su vida por las ovejas. Y luego viene esta parte donde dice, tengo otras ovejas. Entonces note usted, aquí está hablando de un grupo específico de ovejas que Él ya las definió como mis ovejas, ¿sí? Mis ovejas. Pero ahora dice el mismo Yeshua HaMashiach, dice, tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también me es necesario traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Esto, o sea, Yeshua aquí está ratificando la profecía de Ezequiel, ya que esto mismo que él está diciendo es algo que vemos en la profecía de Ezequiel. Se habla exactamente del mismo tema, y en la profecía de Ezequiel queda claro que ese rebaño que necesita ser traído de regreso, ese rebaño disperso, es la casa de Israel. Y Yeshua en algún momento él mismo lo dijo, yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, ¿por qué Yeshua está hablando como de dos grupos de ovejas o de dos rediles, pero está hablando de un solo pastor? O sea, él se identifica como el único pastor de ambos grupos de ovejas. Los que conocemos acerca de este tema sabemos que se está refiriendo a las dos casas. El pueblo de Israel, recordemos hermanos, se dividió. El pueblo de Israel se dividió en dos reinos: el reino del norte, el reino del sur. El reino del sur con capital en Jerusalén, que se llamó el reino de Judá, y el reino del norte conocido como Israel, con capital en Samaria, y que se quedó con 10 tribus. El reino del sur se quedó con 2 tribus. Entonces ahí el reino se dividió, quedó así ya dividido en 2 reinos, en 2 casas, también se le llama así. Y cuando Yeshua habla de 2 grupos de ovejas, está hablando de estos 2. Asimismo, textos que dicen, por ejemplo, que derribando la pared intermedia, él de ambos pueblos hizo un solo pueblo. De eso está hablando también, de eso mismo, de esos 2 pueblos que son Judá y que son Israel. Ese reino dividido que el Mesías Yeshua viene a restaurar, viene a unificar. Por eso está hablando acá de unificación. Es parte de su tarea como buen pastor, rescatar primero a esas ovejas perdidas, regresarlas, llevarlas de regreso a casa, llevarlas al redil, y una vez que estén estos 2 grupos de ovejitas ya todas completas, hacer un solo grupo, porque hay un solo pastor, y ese pastor es el Mashiach Yeshua. Dice el verso 17, por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y bueno, en estos versos encontramos la aclaración a ese debate, a esa discusión de tantos siglos acerca de quién mató a Jesús, quién mató a Yeshua. Eso que ha desatado tanto antisemitismo en todo el mundo, y de una manera injustificada, ya que su majestad Yeshua, él dice que a él nadie le quita su vida, nadie se la quita. Él de su propia voluntad, él puso su vida, y así como la puso, él también la volvió a tomar, porque él tenía esa autoridad de parte del Padre. Él había recibido
eh, como dice aquí esta versión, mandamiento de parte del Padre, instrucciones del Padre para llevar a cabo todo esto. Se volvió a suscitar una división entre los judíos por estas palabras, y muchos de ellos decían: tiene un demonio y está loco. ¿Por qué le hacéis caso? Entonces vean cómo las palabras de Yeshua, cuando él está hablando de sí mismo, acerca como de ese pastor, de ese buen pastor, cuando él está hablando de sí mismo como alguien que va a traer de regreso a las ovejas perdidas, le dicen está loco y le dicen que tiene demonio. Este era un tema muy complicado en el pueblo judío en los tiempos de Yeshua, porque muchos de ellos, la mayoría, pues ya daban por perdido a las 10 tribus. Es decir, ya la mayoría de los judíos no creían que fuera posible que las 10 tribus fueran a regresar en lo absoluto. Ellos, y hasta el día de hoy, hay que decirlo, hasta el día de hoy muchos del pueblo judío siguen pensando así, siguen creyendo que Israel se perdió, que las 10 tribus perdidas pues se perdieron, ya nunca van a regresar, e ignoran las profecías de las escrituras que se encuentran desde el principio mismo a través de Moisés en el libro de Barim, cuando el Eterno anunció desde un principio lo que pasaría con Israel, y que al final de los tiempos el Eterno llamaría a todo su pueblo, a las 12 tribus, no nada más dos, a las 12 tribus el Eterno las llamaría de todos los rincones de la tierra. Entonces esas palabras fueron ratificadas por diferentes profetas. Entonces Yeshua no está hablando de algo nuevo, Yeshua no está inventando nada, Yeshua está ratificando las palabras de la Torá y las palabras de los profetas. La base de la predicación de Yeshua siempre fue eso, como él mismo lo dijo: la Torá, los profetas y los escritos. Eso era lo que él enseñaba, eso era lo que él predicaba. Y entonces Yeshua está hablando de esto, pero los judíos que lo rodeaban en ese momento empezaron ahí a dividirse, y desde el momento que dice que hay una división, quiere decir que algunos le creían, pero la mayoría no le creía y lo acusaban de estar endemoniado. Entonces nos dice el verso 21, otros decían: estas no son palabras de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrir los ojos de los ciegos? En esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Entonces ve usted cómo se dividió la audiencia. Mientras unos no podían dar crédito a lo que Yeshua decía, otros sí le creían completamente. Mientras unos lo acusaban de estar endemoniado, otros lo defendían y decían: ¿cómo va a estar endemoniado si él ha hecho unas obras maravillosas? Y citan solamente una y dicen: ¿cómo a poco un demonio va a abrir los ojos de los ciegos? Y ellos eran testigos de Yeshua, de que Yeshua había sanado a personas ciegas, incluso un ciego de nacimiento. Entonces, por eso ellos le creían lo que él decía. Y luego entra Juan capítulo 10 en el tema de que en esos días se celebraba la fiesta de Hanukkah. Se estaba celebrando Hanukkah ahí en Jerusalén. Dice, era invierno. Yeshua andaba por el templo en el pórtico de Salomón. Y entonces los judíos le rodearon y le decían: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mashiach, dínoslo claramente. Es algo curioso que desde el principio del ministerio de Yeshua, él se desarrolló en un ambiente de misterio. Es decir, Yeshua no declaraba abiertamente su identidad, y
a sus seguidores les decía también que no lo hicieran, que no lo declararan, ¿sí? Que no anduvieran por ahí diciendo quién era él. Pero eso fue en ese tiempo lo que duró su ministerio, porque dice la Escritura, todo tiene su tiempo debajo del sol, y todo lo que se quiere le llega a su hora, todo. Y ese era un tiempo donde era necesario mantener así como en secreto la identidad de Yeshua. Cuando llegó el momento de que todos lo supieran y de que se proclamara, pues se hizo por todo lo alto. Cuando Yeshua entró triunfalmente en Jerusalén, que aquí en Juan lo vemos más adelante, ahí entonces todo el mundo estaba aclamando a Yeshua. Pero durante un buen tiempo en su ministerio, es decir, por espacio de 3 años, si es bastante tiempo, Yeshua se mantuvo así como en misterio, y era lo que se quejaban estos líderes religiosos. Decían: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mashiach, pues dínoslo ya abiertamente. Era lo que ellos cuestionaban y lo que ellos demandaban. Y es curioso que demandan esto, preguntan esto durante la festividad de Hanukkah, que esta festividad de la dedicación es conocida como la fiesta de las luces. Yeshua les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Entonces vean cómo Yeshua les declara a esta gente que él ya se los dijo, solamente que no se los ha dicho como ellos lo querían oír. ¿Y cuántas veces no pasa esto? ¿Cuántas veces en nuestra relación con el Todopoderoso nos ocurre algo así, en donde nosotros queremos a la fuerza que las cosas sucedan como nosotros queremos? Queremos que Dios nos diga las cosas como nosotros queremos, y resulta que en realidad Él ya nos ha estado hablando, ¿verdad? De muchas maneras. Nos ha estado diciendo, nos ha estado enviando mensajes de una manera y de otra y de distintas, pero nosotros no captamos el mensaje, no lo entendemos. Y es lo que les dice Yeshua a estas personas: eso que me están preguntando, yo ya se los dije. ¿Y cómo se los había dicho? A través de sus obras. Acabamos de ver cómo había un grupo de la audiencia que sí creían en Yeshua, y a ellos tampoco se les había dicho, se les había declarado abiertamente quién era, o se les había dicho que él era el Mesías de Israel. Pero ellos sí habían captado el mensaje referente a las obras. Yeshua dice que todas las obras que él había hecho por el poder del Eterno daban testimonio de que él era el Mesías de Israel. O sea, no necesitaba decirlo con palabras, sus hechos, sus acciones lo estaban respaldando, sus acciones le estaban gritando a todos quién era en realidad Yeshua. Y el hecho de que hubiera gente que sí lo estaba entendiendo y que sí estaba creyendo en él, pues ese testimonio de esas personas condenaban a los que no creían. Pero Yeshua dice que ellos no creían simple y sencillamente porque no formaban parte del grupo selecto de aquellos a quienes él llama mis ovejas. Así les dice: ustedes no me creen porque ustedes no son mis ovejas. O sea, si ustedes fueran mis ovejas, creerían en mí. Pero desde que me rechazan, me acusan, me condenan, pues ustedes no son mis ovejas.
Y nuevamente viene esta declaración, otra vez donde Él ratifica que sus ovejas oyen su voz, Él conoce sus ovejas le siguen, y esto que dice, esto maravilloso, y yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y todavía más maravilloso cuando dice, y nadie las arrebatará de mi mano. Esto de verdad nos inyecta mucho ánimo, pero no es algo que nos motive a confiarnos, no es algo que nos motive a descuidarnos, porque el mismo Yeshua nos dijo que tenemos que permanecer alertas en todo momento, no nos debemos de confiar, y muchos creyentes se confían en base a estas palabras, muchos se confían y se descuidan y dicen, al cabo que ya mi salvación es segura, no pasa nada, nadie me puede arrebatar de la mano de mi Señor, y toman estas palabras, entonces se descuidan y se ponen en peligro, y eso no debe de ser. Si bien es cierto, estas palabras nos dan mucha seguridad en nuestro Señor, en nuestro Redentor, no son de ninguna manera un aliciente para descuidarse. Hay que permanecer siempre alertas y siempre siguiendo a nuestro pastor. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Entonces, vean cómo aquí se resuelve el asunto de que allá en el conocido como Antiguo Testamento, mal conocido como Antiguo Testamento, se habla de Israel como las ovejas de Hashem, las ovejas del Padre. O sea, el Padre es el dueño de las ovejas, es el pastor de las ovejas. Y acá, en el Brit Hadashah, en el pacto renovado, Yeshua se presenta como el pastor de las ovejas. Aquí Yeshua aclara el punto y dice, mi Padre me las dio. ¿Sí? O sea, son las ovejas del Eterno, el rebaño, Israel, él le pertenece al Eterno, pero dice Yeshua, mi Padre me las dio. O sea, él es el dueño original, pero él se las entregó a Yeshua. Y por lo tanto, con esa seguridad, es que Yeshua dice, nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Entonces primero dijo que nadie las puede arrebatar de su mano, de Yeshua, y ahora dice de la mano del Padre, y cierra esto diciendo, yo y el Padre somos uno. Cuando él dice esto, que el Padre y yo somos uno, se desata ahí una polémica, una controversia. Dice el verso 31, y los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Entonces se pone muy, muy tenso el asunto acá, porque Yeshua dice, mi Padre y yo somos uno. Y esto es algo que tiene que ser muy entendido. Yeshua no está diciendo, fíjese bien en esto, Yeshua no está diciendo que Él es Hashem, que Él es el Eterno, el Creador del universo, el Padre. Yeshua no está diciendo eso. En todo momento, todo el tiempo, Yeshua en su ministerio, en su predicación, en sus enseñanzas, Yeshua siempre se mantuvo fiel al concepto de una separación, por así decirlo, entre el Padre y Él. O sea, Él siempre habló de mi Padre que está en los cielos. O sea, en ningún momento Él hace alusión o Él declara yo soy Hashem, yo soy Yahweh. No, Yeshua nunca dijo eso. La declaración es el Padre y yo somos uno. Él está diciendo somos Ejad. O sea, hay una unidad entre el Padre y el Hijo, pero no
esto no es que son la misma persona. Eso no es lo que está diciendo. Y esto tiene que entenderse con mucho cuidado, o sea, para que no haya una confusión. Y vamos a seguir leyendo, y el mismo texto ratifica esto que estamos diciendo. Yeshua les dijo: os he mostrado muchas obras buenas que son del Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Entonces recuerden ustedes, ¿verdad?, que él ya dijo que el Padre a él le entregó mandamientos, instrucciones. Todo lo que Yeshua decía eran palabras del Padre. Las obras que hacía, las hacía con el poder del Padre. O sea, todo lo hacía porque el Padre así se lo había ordenado. Entonces él acá dice: ¿por cuál de estas, de todas las buenas obras que hice, por cuál de ellas me quieren apedrear? Los judíos le contestaron: no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por la blasfemia y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Yeshua les respondió. Vean ustedes aquí la respuesta de Yeshua. ¿No está escrito en vuestra ley: yo dije, sois dioses? Se está citando la escritura. Si a aquellos a quienes vino la palabra de Dios los llamó dioses, y la escritura no se puede violar, a quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís blasfemas, porque dije, yo soy el Hijo de Dios. Entonces vean ustedes, aquí hay varios puntos que tenemos que comentar. Uno, el término Dios. El término Dios, lo decíamos en la clase del Shabbat pasado, que estamos viendo la carta de Pablo a los Corintios. Tocábamos un poquito acerca de esto, ¿no? Y decíamos que la palabra Dios, que viene del hebreo Elohim, es una palabra que tiene que ser entendida como poderes, literalmente como poderes o poderosos. Entonces, cuando Yeshua habló o dijo el Padre y yo somos uno, los judíos lo interpretaron como que estaba diciendo que él era igual a Dios o que él era Dios, ¿sí? Pero él no estaba diciendo eso. Sin embargo, no estaba mal dicho. Yeshua aclara acá que aún si él hubiera dicho esto, él no está diciendo nada incorrecto. Y cita la escritura. Y cita la escritura y dice que el Eterno les llama dioses a personas. ¿A quién le dijo el Eterno que era Dios? A Moisés, por ejemplo. Moisés y Aarón fueron llamados dioses. ¿Por qué? Porque recibieron poderes de parte del Eterno. Porque recibieron autoridad, porque recibieron dominio. Y entonces ellos fueron llamados dioses, ¿sí? Entonces, aquellos a quienes vino la palabra, dice, de Dios, se les llamó dioses. En ese sentido, el pueblo de Israel, fíjense bien, el pueblo de Israel, quien es llamado a ser luz para las naciones, el pueblo de Israel recibe ese poder, recibe ese poder de parte del Eterno, que a todo el pueblo de Israel se le podría llamar un pueblo de dioses. ¿Por qué? Porque reciben poder del Eterno para ser luz para las naciones. Pero no, eso no quiere decir en ningún momento que ellos son Hashem, que son el Eterno. No. El Eterno les delega ese poder o les da ese poder. Y enseguida Yeshua dice, si se le llamó dioses a personas, a seres humanos, ¿verdad? Simples, mortales, se les llamó dioses. Él dice, entonces, a quien el Padre santificó, está hablando de sí mismo, a quien el Padre envió a este mundo, ¿ustedes me están diciendo que yo blasfemo? Porque dije, y noten ustedes, yo soy el Hijo de Dios.
Entonces, Yeshua no se está proclamando como Hashem, sino como hijo de Hashem, como hijo del Eterno. O sea, no está diciendo que es la misma persona. Esto es bien importante. Aquí en este texto, en este verso 36, Yeshua declara esta diferencia. Entonces él se identifica como hijo de Elohim, como hijo del Eterno, y no como el Eterno mismo. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, aunque a mí no me creáis, creed las obras, para que sepáis y entendáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Entonces otra vez Yeshua pone de manifiesto la importancia de las obras. Y si esto fue importante en la vida y ministerio de Yeshua, mis hermanos, esto nos habla de que para nosotros también es muy importante nuestro testimonio. Son importantes nuestras buenas obras. Esto nos está enseñando que no es suficiente con el testimonio de las palabras, sino que se requieren las buenas obras. Así como Yeshua dice, si no me creen a mí por mis palabras, créanme por mis obras. Crean en las obras, vean las obras dan testimonio de mí. Y a través de ellas ustedes pueden ver, pueden palpar, pueden percibir que lo que les digo es verdad. Y que el Padre está en mí y yo en el Padre. Esto aplica también para nosotros. Si nosotros decimos y hablamos, pero solamente con palabras, pero no sostenemos nuestras palabras con buenas obras, entonces el mundo tendrá razón en dudar de nuestro testimonio, porque debe ser respaldado por buenas obras. ¿Y qué son las buenas obras? Yeshua lo está diciendo. Las buenas obras es la obediencia a los mandamientos del Padre. Yeshua no hacía otra cosa sino cumplir con los mandamientos del Padre. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para que el mundo crea? Y vea usted la responsabilidad, no que crean en nosotros, sino que crean en Yeshua y crean en el Padre. Entonces, para eso necesitamos obedecer los mandamientos, andar en la luz del Eterno. Sigue diciendo el verso 39, por eso procuraban otra vez prenderle, pero se les escapó de entre las manos. Se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Otra vez recordamos el texto de Eclesiastés, de que todo tiene su tiempo. Y aún no era el tiempo de Yeshua de morir, y entonces él escapó de entre las manos de estas personas que, debido a toda esta polémica y a esta discusión, pues querían matarlo, pero Yeshua simple y sencillamente se escapó de sus manos. Y termina nuestro texto diciendo, y muchos vinieron a él y decían, aunque Juan no hizo ninguna señal, sin embargo, todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Es decir, que después de todo lo ocurrido en este episodio de Juan, capítulo 10, pues finalmente el resultado fue que muchos creyeron en Yeshua. Ese fue el resultado. Muchos creyeron en él, muchos creyeron en su testimonio, muchos creyeron en sus palabras, ya habían creído en sus obras, pero ahora era como que si la luz se estaba manifestando en ellos, y recordaban las enseñanzas incluso de Yohanan, el inmersor, Juan el Bautista,
recordaron lo que Juan decía de Yeshua. Y ellos dicen, aunque Juan no hizo ninguna señal, y fíjense, aunque Juan no hizo ninguna señal, dicen, pero sin embargo, la mayoría de la gente le creyó a Juan. Le creyeron a Juan. La escritura dice que las multitudes se juntaban ahí en el Jordán, incluso los líderes religiosos iban, soldados romanos iban, toda la gente iba a ver y escuchar a Juan, y dicen aquí estas personas, y aunque Juan no hizo ninguna señal, lo que sí hizo Juan fue enseñarnos sobre Yeshua. Nos enseñó sobre Yeshua, y él dijo quién era Yeshua. Él dijo acerca de Yeshua que era el Mesías. Yeshua era el Mesías de Israel, y entonces viene esa luz a ellos, recuerdan esto y creen. Creyeron en él allí, dice la escritura. Qué importante, hermanos, hermanas, es que creamos. Que creamos una y otra vez, y todas las veces que sean necesarias. Creamos en Yeshua cada día al levantarnos. A través de cada experiencia que pasamos, creamos en Yeshua. Le creamos a Él, creamos en su poder, creamos en sus obras, creamos en sus promesas. Cada día, a través de cada situación que nos está pasando, a través de nuestras necesidades, a través de nuestras enfermedades, a través de nuestros dolores, a través de las pruebas que vienen a nuestra vida, a través de toda situación, lo que necesitamos es creer. Simple y sencillamente necesitamos creer, ratificar nuestra fe en aquel que dijo: yo soy el buen pastor y yo doy mi vida por ti, y tú eres mi oveja, y tú oyes mi voz, y tú me conoces y yo te conozco, y tú estás en mi mano y nadie puede arrebatarte de mi mano. Tú y yo tenemos una relación igual como el Padre y yo la tenemos. Entonces, cuando entendemos todo esto y lo creemos, hermano, entonces podemos salir adelante, podemos continuar adelante creyendo cada día, creyendo todas y cada una de estas cosas que están escritas en la bendita palabra del Eterno. Este es pues el buen pastor que Moisés pidió. Cuando Moisés le dijo al Eterno: pon al frente de Israel a alguien que sea un buen pastor, a alguien que los dirija, a alguien que los guíe, a alguien que los lleve seguros hasta la tierra prometida. Ese no habría de ser Josué, habría de ser Yeshua HaMashiach. Él es nuestro pastor y Él es el único que nos puede llevar a salvo hasta el reino venidero. Ciertamente ahora estamos atravesando por un valle de sombra y de muerte. Ciertamente ahora estamos navegando por aguas turbulentas y aún faltan situaciones muy fuertes que vendrán, pero en medio de todo eso es necesario que volvamos a creer en Él. Y al creer en Él, hermanos, obtendremos nuestra redención. Shalom, shalom, que el Eterno les bendiga muchísimo, y así concluimos con el estudio de este día. Bendiciones para todos y cada uno de los que nos han estado acompañando